Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo, en esta ocasión dedicado al año definitivo de la Segunda Guerra Mundial, el año 1942, y también veremos algo de las consecuencias de la guerra cuando ésta acabe, pero esta parte será acabada en el siguiente vídeo. Así que para acabar este tema nos queda ver el vídeo de hoy y un vídeo más, en el que nos centraremos en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Os recuerdo que el último día que vimos este vídeo habíamos llegado hasta el año definitivo, que era 1942. Habíamos visto que del 1939 a 1941, los nazis y sus aliados contaban las batallas por victorias. Todos eran éxitos, hasta que llegó el año 41, en el que pasaron dos cosas importantes. Una, la Operación Barbarroja. Los nazis se introducen en la Unión Soviética y sin previa declaración de guerra atacan a los comunistas. Esto supuso la participación y la entrada de los rusos en la guerra. Y dos, los japoneses en el Pacífico atacan Pearl Harbor sin previa declaración de guerra y provocan la entrada de Estados Unidos en la guerra. Tenemos a los dos gigantes del mundo, la Unión Soviética y Estados Unidos, en guerra. Y además en el mismo bando, aliados. Acordaros que unos son comunistas y otros son la representación viva del capitalismo. Sin embargo, pese a ser dos países totalmente opuestos, van a luchar juntos en contra de un peligro común, el fascismo. Bien, pues vamos entonces a la presentación de hoy. A ver por dónde nos quedamos el otro día. Nos quedamos en 1942, el año decisivo. Acordaros que la Segunda Guerra Mundial va de 1939 a 1945. ¿De acuerdo? Pues estamos en medio, en el año 42. Este año es importante porque los acontecimientos van a cambiar radicalmente. Todas las victorias del grupo de los países, de los imperios centrales, que es de la Primera Guerra Mundial, del eje Berlín-Roma-Tokio, Alemania, Italia y Japón, todas lo que eran victorias de este grupo, de este bando, se van a convertir en derrotas. La primera gran derrota es Stalingrado. Stalingrado es una ciudad de la Unión Soviética en honor a Stalin, hoy ya no se llama así, y fue el objetivo principal de los nazis hacerse con esa ciudad, pero les costó la misma vida y finalmente, pese a todos los esfuerzos que pusieron los alemanes en conseguirlo, no lo consiguieron. Este fracaso de los nazis se convirtió en un símbolo de que los nazis podían ser derrotados y dio gran fuerza a los comunistas para iniciar el contraataque en contra de los nazis. Primer gran acontecimiento, derrota nazi. El ejército nazi se muestra ante el mundo como incapaz de derrotar a los comunistas, al ejército rojo soviético. Segundo gran acontecimiento, el norte de África, que estaba, acordaros, el encargo era que las fuerzas italianas se hicieran con él, que recibieron la ayuda de un gran militar alemán llamado Rommel, se va a encontrar enfrente al militar inglés Montgomery, y Montgomery va a recibir la ayuda del ejército norteamericano con otro gran militar llamado Patton. Así que tenemos a Rommel en el bando alemán, le llamaban el zorro del desierto, a Patton y a Montgomery en el bando de los aliados. En este enfrentamiento por el norte de África, los alemanes van a recibir un nuevo golpe y los aliados se van a hacer con el control y de hecho van a saltar del norte de África a Sicilia y van a entrar por Italia y van a derrotar a los fascistas italianos. Víctor Manuel III, rey de Italia, va a destituir a Mussolini. Pareciera así que Mussolini estaba acabado, pero todavía no, porque los alemanes van a entrar en el norte de Italia, van a rescatar a Mussolini y se lo van a llevar. Vamos a dejar así la cosa. Ahí tenemos al Rommel, el zorro del desierto, el encargado de las fuerzas del norte de África, el Afrika Korps, que se llamaba el ejército alemán allí. Y aquí tenéis al general Patton y al mariscal Montgomery, norteamericanos e ingleses aliados frente a los alemanes de Rommel. Bueno, Stalingrado 1, norte de África 2, pero si nos vamos al Pacífico, pasa otro tanto, pasa igual. Las victorias japonesas que iban conquistando una isla detrás de otra en el Pacífico se van a ver detenidas
en dos grandes batallas del Pacífico, dos grandes batallas de marina, con la combinación de buques de guerra y aviación. Estas dos grandes batallas van a ser Midway y Guadalcanal, ambas en el Pacífico y ambas victorias de Estados Unidos. Bueno, aquí tenéis que Vale, yo antes os conté todo lo que pasaba en Italia y me pasé ya al año siguiente, ¿vale? Estábamos en el 42, ya en el 43 se han metido los americanos en Italia y han derrotado a los fascistas, ¿vale? Que es lo que tenéis ahí. Luego llegan los alemanes y rescatan a Mussolini. El año 43 es importante, el 42 es el del giro radical de los acontecimientos y el 43 es una continuación de lo que está ocurriendo en favor de los aliados hasta el punto de que se reúnen en una conferencia internacional en Teherán, que es la capital de Irán, ¿vale? Porque el fin de la Segunda Guerra Mundial no va a ser como el de la Primera, en una gran conferencia, en una gran reunión, sino que se van a hacer 3 conferencias diferentes: Teherán, Yalta y Potsdam. En el 43 se produce la primera, que es Teherán. Allí se reúnen los líderes de Estados Unidos, del Reino Unido y de la Unión Soviética, que son los 3 poderosos, para decidir sobre los futuros acontecimientos. Luego ya en el 45 se reunirán en Yalta y en Potsdam y decidirán el fin de la guerra. Pero ya en el 43 se han reunido y han empezado a tomar decisiones. En esa reunión estaban, como podéis ver ahí, por parte del Reino Unido, creo que tengo aquí la foto, ahí lo tenéis. Por parte del Reino Unido estaba Winston Churchill, que es este tipo de aquí, este individuo. Por parte de la Unión Soviética estaba Joseph Stalin, que es este de aquí. Y por parte de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, al que ya conocemos por el tema del crack del 29 y por el tema de la Gran Depresión y su New Deal, acordaros de él. Salió reelegido y estuvo presente también en la Segunda Guerra Mundial. Stalin, Roosevelt y Churchill. Acordaros, conferencia de Teherán, que es importante. Os he traído un par de imágenes de estas dos grandes batallas, que fueron Stalingrado y Midway, por si queréis ver las pelis, porque se han hecho de la Segunda Guerra Mundial en muchas películas, pero bueno, estas en concreto son específicamente de estas dos grandes batallas: Stalingrado, la gran derrota nazi frente a los soviéticos, y Midway, la gran derrota japonesa frente a los americanos. ¿Vale? Bueno, seguimos. El final de la guerra, el año 44 el año 45 serían ya la última fase, la guerra se acaba. Hemos visto la primera fase con los avances nazis, el año 41, que es el año en el que entran las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, el año 42, que es el año decisivo porque giran los acontecimientos, que tiene su continuación en el 43, y luego el año 44, el año 45, que son el final de la guerra, ¿vale? Los acontecimientos finales. Estos acontecimientos finales vienen marcados por un hito bélico muy conocido, que es el desembarco de Normandía. Acordaros que en la Primera Guerra Mundial ya se había producido un gran desembarco de tropas procedentes de América, de Estados Unidos, en la costa francesa atlántica, y que esa gran cantidad de soldados que entraron en Europa, 1 millón de soldados, desequilibraron la Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a tener un acontecimiento similar. Hubo una organización para desembarcar a la vez un montón de tropas procedentes de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, en las costas francesas de Normandía. El éxito de esta operación marcó definitivamente el futuro de la guerra. Bueno, ahí tenéis algunos datos: 3 millones de soldados que cruzaron el Canal de la Mancha. Vale. Si por un lado tenemos que los alemanes ven como por su costado sur-oeste están entrando tropas americanas, su gran enemigo, el Estados Unidos, por la parte noreste están entrando tropas, norte-noreste están entrando tropas soviéticas. Están atrapados por arriba y por abajo. Los soviéticos, con el ejército rojo, avanzaban sin poder ser parados por las fuerzas nazis hasta llegar a la ciudad de Berlín, que fue sitiada y fue bombardeada constantemente buscando la rendición de la misma. Cuando Hitler se dio cuenta de que era imposible vencer a los soviéticos, decidió suicidarse.
aquí hay toda una historia alrededor, porque no vamos a hablar de las historias de si llegó a suicidarse o no llegó a suicidarse, que escapó y tal. Bueno, esto no tiene mucha base histórica. Pero sí es interesante ver cómo Hitler en este momento tiene un momento de compasión o de, no sé cómo llamarlo, toma la decisión de casarse con su amante, Eva Braun, y satisfacer el deseo de esta, y luego se suicidan los dos dentro del búnker. Había dado órdenes para que su cadáver fuera incinerado y que no pueda ser tomado por los soviéticos y hacer cosas como las que hicieron luego con el cuerpo de Mussolini, que podéis buscar en internet si queréis saber qué le pasó al cuerpo de Mussolini. Vale, sí que tenemos a Hitler suicidándose, pero es que Joseph Goebbels, que era uno de los hombres importantes de Hitler, también se suicida, pero no se suicida él solo con su amante, cosa que hizo Hitler, sino que se suicidó con su esposa. Y antes mató a sus 6 hijos, para no caer en manos soviéticas, para que veáis hasta el grado de fanatismo que pueden llegar este tipo de personajes. ¿Vale? Así que tenemos Berlín rodeada, Hitler suicidado, el fin del nazismo estaba muy cerca. Sería el general Zhukov del Ejército Rojo el que tomara la ciudad definitivamente y el que hiciera que se rindiera la Alemania nazi. Ahí tenéis a Zhukov, el general soviético, que a veces nos da la impresión de que quien conquistó Berlín e hizo que se rindieran los nazis eran los de Estados Unidos, pero no, fueron los soviéticos. Tenéis la imagen típica, muy famosa, de las tropas soviéticas poniendo la bandera comunista en el Reichstag alemán en Berlín. Bien, podemos pensar que ya ha acabado la guerra. Los nazis se han rendido, los fascistas están acabados, pero no, nos queda el Pacífico. Japón sigue sin rendirse y sigue resistiéndose al avance estadounidense. Pese a las derrotas, a Estados Unidos le costaba un montón de vidas ir ganando terreno una isla tras otra en el Pacífico. Por este motivo parece ser que el presidente Truman llegó a la determinación de mandar que tirasen las bombas atómicas sobre Japón. El lanzamiento de las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fue definitivo para que Japón se rindiera. Aquí podéis encontrar muchas versiones, algunas de que Estados Unidos tenía prisa porque de no terminar la conquista de Japón sería la Unión Soviética la que se encargara y no quería Estados Unidos que Japón cayera bajo su influencia, o la otra interpretación del hecho de que era preferible la muerte de estas miles de personas japonesas antes que la muerte de miles de soldados o cientos de soldados americanos conquistando las islas del Pacífico tan lentamente y con tanto coste humano. El lanzamiento de estas 2 bombas provocó inmediatamente la muerte de miles de japoneses. Los datos aquí bailan de una fuente a otra, yo he puesto aquí los más reconocidos. Al momento, entre una ciudad y otra, unas 150.000 personas murieron, pero a corto y medio plazo acabarían muriendo cerca de 250.000 por las lesiones provocadas por los efectos de estas 2 bombas. El 2 de septiembre, aunque estas se lanzaron el 6 y el 9 de agosto, el 2 de septiembre Japón firma el armisticio y se rinde. Firma la capitulación. La bomba de Hiroshima se lanzó el 6 de agosto a las 8:15 de la mañana contra la población civil. Es por eso que no ya se critica el número de muertes, sino contra quién iba dirigida la bomba. Los niños entrando en el colegio, los hospitales, en fin, la bomba no discriminó a nadie. Aquí tenéis al general MacArthur, el encargado de firmar la paz con Japón, y al emperador Hirohito. MacArthur se encargaría luego de quedarse allí y de administrar el territorio japonés durante un tiempo. Y aquí os he traído una imagen del avión que lanzó la bomba atómica, el Enola Gay. En el blog os pondré más cosas para que tengáis más información. Y una imagen de la bomba de Hiroshima en el momento de ser lanzada. Veis el hongo, que se llama hongo, a la nube esta que sube hacia arriba. Y aquí el presidente que encargó el lanzamiento de la bomba, el presidente Truman, al que veremos posteriormente en el apartado de la paz.
Bueno, y para terminar el vídeo de hoy, las consecuencias de la guerra, que lo vamos a dividir en 2 vídeos. Un trocito hoy y el siguiente vídeo tendrá ya el resto. Hoy vamos a hablar simplemente de las consecuencias humanas. Aunque las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron fundamentalmente políticas, digamos, es decir, el declive definitivo de Europa frente a dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, y la bipolarización del mundo entre los dos sistemas que estas potencias defendían, por una parte el comunismo de la Unión Soviética y por otra parte el capitalismo de los Estados Unidos. Lo cierto es que una guerra, la principal consecuencia humana que tiene siempre y primera, es la muerte de las personas. Acordaros que en la Primera Guerra Mundial murieron en torno a 10 millones de personas, ahora van a superar los 50 millones de personas. Ya sabéis que aquí las cifras bailan según la fuente que utilicemos. Aparte de esta consecuencia, la muerte de las personas, tenemos otra consecuencia, que es el traslado de las personas de su lugar habitual a otro sitio al que no pertenecían. La población se ve obligada a salir de su lugar por culpa de la guerra. Ahí tenemos el desplazamiento de gran parte de población judía y de muchos alemanes que salieron de Polonia, de Checoslovaquia o de Austria. Vamos a ver entonces, aquí tenéis los efectos en general de la guerra, estas consecuencias que decía antes de carácter político, y aquí las pérdidas humanas. Aquí os he puesto 55 millones y aquí vamos a poner qué países sufrieron más los efectos de la guerra. El país con diferencia que tuvo más muertos fue la Unión Soviética. De ahí que luego la Unión Soviética reclamara una serie de compensaciones que veremos luego. Seguido por China y por Alemania. Aquí tenéis la imagen que ayuda a verlo mejor. En azul tenéis a la Unión Soviética, luego tenéis a China y luego en rojo y Alemania en verde. Y aquí tenéis un cuadro que nos ayuda también a verlo mejor. ¿Veis? La Unión Soviética se llevó por delante de la guerra un 12% de su población, mientras que Polonia se llevó un 14%. Diréis, bueno, entonces ¿por qué destacamos tanto a la Unión Soviética? Porque claro, mirad los datos brutos. 10 millones de civiles, 7 millones y medio de soldados, mientras que en Polonia son 320.000 y 5 millones. ¿Vale? Entonces, en el total, la Unión Soviética tiene mucho más. Bien, es verdad que porcentualmente Yugoslavia tiene 10, 14 tiene Polonia, son muchos. Y, por ejemplo, China tiene un 2,2, que poco, ya, pero es que China es un país muy, muy habitado. Entonces, esos 10 millones por un lado y 3 millones y medio por otro, que son muchos, en respecto al total, se queda en un 2%. ¿Vale? Pero los rusos, los chinos y los alemanes, que se llevó un 7% de su población, fueron los que más vieron su población afectada. Eso con respecto a las muertes. Y aquí tenéis con respecto a los desplazamientos de la población. No solamente los alemanes que os nombré antes, sino que también de otros países como los soviéticos, con el cambio de fronteras y demás, verán cómo su población va a tener que sufrir desplazamientos. Y ya el próximo día veremos otro tipo de consecuencias. Empezaremos por los efectos morales, pero eso ya será en el siguiente vídeo.